larga pausa. Nos encontramos de nuevo con ustedes en las redes sociales, pero ya a partir de ahora no es el programa de tertulias de la Villa Pastorita, porque como ustedes se darán cuenta, el entorno cambió, nos mudamos, ya nos encontrábamos en la sede donde estamos en una nueva sede y por lo tanto ahora el nombre del programa cambió y ahora es el Inside Actor Studio de Cuba. Ustedes deben recordarse el programa Inside Actor Studio, que es un programa que se transmitía por la televisión cubana, que era realizado en la Universidad de las Artes de Hollywood, con entrevistas a los grandes artistas. Algo más o menos como lo que yo he venido haciendo hasta ahora, pero ya ahora sí es oficialmente el Inside Actor Studio de Cuba. Entonces, hoy cuento en mi primer programa de Inside Actor Studio de Cuba con una figura ya muy conocida de la televisión cubana, al cual le voy a decir buenas tardes de tarde en casa. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Yo estaba deseoso de acompañarte. Creo que habíamos hablado ya de este momento de entrevista hace algún tiempo, pero por cuestiones de trabajo no había podido llegarme hasta tu casa. Estoy feliz de que me recibas acá en tu hogar y de esta manera compartiendo con todos tus seguidores y con todas las personas que te ven a través de redes sociales. Pero además es que hace mucho tiempo que tenemos pendientes también otros espectáculos en vivo que no hemos podido completar. Pero bueno, ya vendré en camino. Bueno, la cara es conocida, ya yo dije de tarde en casa, pero no les he dicho el nombre, aunque todo el mundo lo conoce. Leiber Gómez Caballero, el compañero de conducción de Raquel Mayer. Leiber, vamos a comenzar. ¿Tú no eres de La Habana? No, soy de Jibara, la Villa Blanca de los Cangrejos, así le conocemos a mi tierra, a mi municipio. Pero tampoco eres de Jibara. No, soy de un campo, exactamente. Soy de un campo. ¿De tierra adentro? Sí, un lugar que se llama Los Caobas, de tierra adentro. De palmas y cañas. Así es, como mencionas. Y bueno, que pertenece al municipio de Jibara, como te mencionaba, de la provincia de Cuba. Pero sí, soy de una zona de campo, orgullosamente. Hay algo que mucha gente no conoce, y es que en esa zona, pues, la electricidad llegó cuando yo tenía 9 años. Entonces, durante toda esa etapa de mi niñez, hasta los 9 años, estuve sin conocer lo que era la electricidad. Mucha gente a veces no conoce esa parte de mis raíces. Muchas veces incluso me preguntan que si soy de aquí de la capital. Para nada, de un campo, pero bien intrincado. Pero tú te pasaste a Piedra Come por los pies, te quitaste todo el polvo del camino. Por cierto, quiero decirle, porque eso es algo que yo no sé, y hace un rato lo estábamos conversando. Para los que no conocen Jibara, porque les puede pasar lo mismo que me sucedía a mí. Yo empecé a escuchar hablar de Jibara a partir del Festival de Cine de Jibara, fundado por el gran director Humberto Solás, que después de vino el Festival de Cine Pobre y ahora vuelve a hacer otra vez el Festival de Cine de Jibara. Pero no conocía Jibara y para mí Jibara era un pueblecito más de campo, hasta que empecé a ver imágenes de Jibara. Y señores, cuando ustedes puedan, vayan a Jibara. Jibara es una ciudad preciosa, es una ciudad bella. Se habla de las ciudades bellas de este país como Trinidad, Cienfuegos, pero Jibara está entre las ciudades bonitas de esta isla caribeña. Así es, Jorge. Yo he tenido la suerte de conocer prácticamente toda Cuba. He estado, como bien mencionado, en lugares como Baracoa, Trinidad, Viñares, Oroba, que son muy conocidos. Cienfuegos también, que tiene su belleza natural. Y les puedo asegurar que uno de los lugares más hermosos, y no es porque sea mi tierra, no es porque haya nacido allá, sencillamente porque Jibara tiene una fotografía que incluso por eso es que también se enamora de esa tierra Humberto Solás, por esa fotografía que tenía para el cine. No por gusto, ha sido escenario de varias películas, de varios filmes emblemáticos de nuestro país. Tiene una belleza increíble, donde puedes encontrar ese mar, las montañas, el río, pero además de eso una gente muy calurosa, gente que recibe al visitante con todo el amor del mundo, con las cosas, con lo poco que tiene, pero lo recibe como si fuese en su hogar. Creo que sí, que como mencionabas, es un lugar digno de visitar, de conocer, así que todas aquellas personas que nos están viendo,
no solamente de Cuba, también de otros lugares que van a estar ahora mismo observando nuestra entrevista. Bueno, pues que vayan a Jibara porque realmente merece la pena. Pero tú hablas de la belleza natural de Jibara. Pero yo les puedo decir que busquen imágenes de la ciudad de Jibara y sus calles y sus construcciones y sus parques. La ciudad es una ciudad preciosa también. Por lo tanto, vienes de un lugar bello, por eso tú eres una persona tan bonita. Gracias, gracias. Como ser humano. Y bueno, físicamente también, porque tú eres un galán, aunque no hayas hecho cine. Bueno, no me considero galán. Creo, no, para nada. Ya hablaremos de eso en Sí, su sí. momento. Entonces, bueno, tú procedes de un lugar de tierra adentro, sin luz eléctrica, Así es. porque como te dije hace un rato, me has recordado a dos de mis invitadas entrevistas que tienen un origen parecido. Es la gran Maylene Colombier. En estos momentos Maylene Colombier está como reportera en República Dominicana, es la reportera del parque meteorológico cuando hay eventos meteorológicos en Dominicana, y la otra, la voz dulce de María Ercilia Oramas de Radio Enciclopedia. Sí, con ambas he tenido la suerte de compartir. Maylene coincidió conmigo durante muchos años en Radio Rebelde. Y bueno, María Ercilia tuve la suerte de invitarla hace muy poco a un segmento que tenemos en la revista de Tarde en Casa, que se llama Rostros de la Radio, y ahí estuvimos compartiendo de sus inicios también. Creo que sí, que yo lo vi porque ella lo puso en su página. Sí, lo compartió en su página. Ya decía desde los inicios que estoy sumamente feliz, agradezco muchísimo a nuestro director Yeidel Hernández que haya permitido pues crear en nuestro espacio este segmento que rinde homenaje a grandes profesionales de la palabra, como es mi siguiente invitada, a quien admiro desde hace mucho tiempo. Recuerdo en mis inicios en Radio Rebelde cuando comencé en Sorpresa, que los domingos llegaba mucho antes, obligado a llegar antes de entrar en vivo, y escuchaba esa voz que me enamoró. Pero ¿y este timbre quién es? Y desde entonces he seguido su carrera, somos amigos en plataformas digitales, siempre que coincidimos me alegro muchísimo, y es alguien de quien se aprende mucho en esta profesión. Bienvenida entonces, María Ercilia Oramas López. Qué placer tenerte, corazón. No, el placer es mío, todo mío el placer. Bueno, Leiber, yo realmente, buenas tardes, realmente estoy sorprendida. Me sorprendió mucho tu llamada, que me dijeras que tenías una sección nueva y que querías que yo la inaugurara. Así es. Y yo pienso, hay muchos colegas buenísimos que llevan años en la radio. Bueno, pues son tres personas que tienen una misma procedencia y las tres han llegado a formarse por ellas mismas, por su voluntad, por su tenacidad y bueno, por sus valores como artista. Saliste de el campo. ¿Cómo es que llegas a la radio? ¿Cómo es que te cautiva? Porque sé que lo primero fue la radio. Incluso no tenías electricidad. ¿Cómo es que tú llegas a la radio? ¿Cómo es que te cautiva? Cuéntame todo ese proceso de tu amor por la radio. Yo siempre en mis entrevistas cuento que mi familia, mis abuelos sobre todo, siempre escucharon radio. En su momento, cuando no había electricidad, con un radio de pilas, como existía en su época, y luego ya, cuando ya te digo que a los 9 años, pues fue, teniendo 9 años fue que vi la electricidad. Después de eso, bueno, pues por supuesto, siempre hubo en mi casa un radio, y yo crecí escuchando radio, me enamoré de la radio, era de esos niños, de esos adolescentes, de esos jóvenes, que no se refugiaban ni en la televisión, se refugiaban en los libros y en la radio. Y siempre quise trabajar en la radio de alguna manera, aunque fuese de sonidista, de guionista, cualquier profesión, pero que fuera vinculada a la radio. Y ya de adolescente, ya un poco mayor ya, escucho de una convocatoria para formación de locutores en Radio Angulo, que es la radio provincial del Pico. No en el municipio, no en Radio Angulo. Y me fui hasta la provincia y bueno, comencé un primer curso de locución, después otro, terminé pasando 3 cursos, uno detrás del otro, para poder formarme y por lo menos tener la posibilidad de entrar a una emisora. Después que termina ya el tercer curso de locución que pasé en mi vida, escucho, uno de mis profesores me dice que había necesidad de locutores en la emisora de mi municipio, de Tiguara. Me presento y comienzo a trabajar en 2 espacios. Uno que salía los sábados, en vivo siempre, y otro los domingos. Y empecé a trabajar allí, estuve prácticamente como 6 meses trabajando de gratis, por amor al arte, porque realmente
todavía no tenía los papeles en regla, sabes que siempre hay un nivel de burocratismo en los medios que todavía existe y donde no podía, por ciertos requisitos no podían pagarme. Y empecé trabajando. Eso me pasó en el exilio. Claro, comencé trabajando de gratis durante un tiempo en la radio, hasta que comienzo a vincularme entonces a la televisión también de mi municipio, en Jibara Visión. O sea, que tú comienzas tu vida artística allá. Sí, comencé en Radio Jibara y en Jibara Visión, que era la emisora y el canal territorial respectivamente. Estuve varios años trabajando y tuve la suerte de pasar por diferentes formatos. ¿Sabes? Creo que lo bueno de comenzar en una emisora o en un telecentro del municipio es que tienes la suerte de hacer un noticiero, un musical, un juvenil, un variado, un programa de participación, que a veces cuando llegan los medios nacionales no se te da la oportunidad porque bueno, hay mayor competencia, es más difícil. ¿Cómo tu familia, siendo del campo, que vivían hasta sin electricidad, cómo tomaron que el muchacho se decidiera por la carrera artística? Bueno, de momento realmente les asombró, ¿no? Fue una noticia de impacto, diríamos. Pero luego pues lo aceptaron, les agradó y hoy por hoy creo que se sienten orgullosos de lo que he podido alcanzar, que todavía sigue siendo poco, pero bueno, ha estado implícito el esfuerzo, el sacrificio, creo que eso también ellos lo Además, ellos lo quedaron allá, conocen. pero siguen tus pasos. Sí. Y también el éxito que has tenido, también según dos encuestas que se han hecho ya sobre los programas buenos y los programas malos de la televisión, de Tarde en Casa ha quedado entre los primeros programas más gustados de la televisión cubana. Sí, yo creo que una de las grandes bendiciones profesionales que he tenido en mi vida es formar parte de un equipo como de Tarde en Casa. Yo veía de Tarde en Casa en mi casa, porque la revista ya tiene casi 20 años, cumple 20 años el próximo 2025. Y veía a Raquel, recuerdo que comenzó Maíno, cuando estaba Maíno también en la revista, y los seguía y los admiraba, y nunca imaginé que en algún momento de mi vida podría ser parte del colectivo. De hecho, soñaba en algún momento conocer personalmente a Raquel, porque siempre sentí una admiración muy grande por ella, pero de pensar solo, de que voy a trabajar, nunca lo imaginé. Pero de esto vamos a hablar después. Pero tú tuviste la oportunidad antes de todo esto de estar en casa como invitado. Sí. No, después, cuando vengas para La Habana, vengas para La Habana. Me imagino que tus padres están muy orgullosos. En las dos encuestas que se hicieron, los 3 programas más gustados por el pueblo de la televisión cubana han sido de La Gran Escena, de Tarde en Casa, Fluctuando, en el primer lugar los 2, y Nocturno. Así es. Han sido los 3 programas más gustados de la televisión cubana. Y tú estás en uno de ellos. Exacto. Bueno, entonces, allá, ¿qué programas tenías en la radio? ¿Qué programas tenías en la televisión? Sí, allá en Radio Jibara hacía Sonido estaba haciendo también Variedades, que era un programa musical, hacía la revista de todo un poco en la mañana. Eran varios los espacios que hacía en Radio Jibara. Y bueno, en el telecentro, en el canal territorial, también tenía uno que se llamaba Dejando Huellas, que era un juvenil, que era prácticamente un adolescente. Y hacía Dejando Huellas, hacía también un programa histórico, Cine Cuba, que era un programa dedicado al cine cubano, sobre todo por el hecho del vínculo de Jibara con la cinematografía nacional, y bueno, muchos, hice varios, 100% Natural, que era un espacio donde ofrecíamos consejos de salud, de orientación a la familia. Fueron muchos. Alternaba también con otros, donde no era el locutor principal, pero faltaba el presentador o la presentadora y lo hacía. Creo que hice prácticamente todos los espacios del telecentro. ¿En qué momento te convertiste en un canguro, hiciste el skipping, como la serial ese del cangurito skipping, y diste el salto a La Habana? ¿Cómo fue ese proceso, esa etapa? Sí, bueno, te contaba que estaba en Radio Jibara y en Jibara Visión. Sentí un momento en mi vida que ya había llegado como que al tope en el municipio, ¿sabes? Estaba haciendo prácticamente todos los programas, o la gran mayoría de los programas de telecentro, y estaba en los más conocidos de televisora. Y bueno, un día me pregunté, bueno, ¿qué me falta por hacer? Y la respuesta fue, bueno, pues, tratar de insertarte en los medios nacionales. Claro, en la televisión nacional. Nunca imaginé llegar a un paso como Tarde en Casa, pero por lo menos hacer algo dentro de los canales
principal de nuestro país. Y decidí pues agarrar una mochila que, como te decía antes de que se prendieran las cámaras, una mochila, Dos mochilas. sí, Una con tus pertenencias y la otra con tus y sueños. la otra cargada de sueños. Y vine para La Habana, me alquilé acá, solo, vine totalmente solo, bueno, al día de hoy tampoco tengo familia en la capital. No conocías a nadie aquí en el ICRT. No, bueno, sí, algunos colegas por redes sociales que me comunicaba, pero ¿Cómo llegas entonces al medio? bueno, pues ya te dije, llego a La Habana a un alquiler y empiezo a tocar puertas a esos mismos colegas con los que ya había conversado a través de redes sociales, preguntando justamente si había posibilidades, y llego a Cadena Habana, Radio Cadena Habana. Ahí fue donde comencé. Déjame decirte también que antes de llegar a la capital estuve de visita en La Habana en un taller de comunicación popular que ofrecía el Centro Martin Luther King, a quien le debo muchísimo también, sobre todo porque fueron importantes en mi Y ahí es formación. lo que estábamos hablando. Claro, y entonces me invitan de tarde en casa y al mediodía con Marino a hablar sobre el canal territorial, sobre Fibara Visión, que estaba de aniversario por esos días, y me invitaron a hablar un poco, a acercar al público televidente nacional a lo que hacía Fibara Visión. Y allí me enamoré, ¿no?, de los estudios de televisión de la capital, que por supuesto son más grandes, tienen otras condiciones diferentes a lo que puede suceder en un municipio. Y entonces ahí comenzó también esa intención, ese deseo de venir a trabajar a la capital. Y bueno, ya te contaba, vengo para La Habana, me alquilo y empiezo a tocar puertas y comienzo, como te decía hace unos minutos, en Radio Cadena Habana. Ahí comencé en 7:30 Juventud, un espacio por el que han transitado grandes locutores como Pedro Pablo Cruz, como Matías Pérez, y otros así. Pero incluso en la radio nacional no fue solamente Cadena Habana. ¿Por cuántas emisoras de La Habana tú has pasado? Bueno, estuve en Radio Cadena Habana, fueron los inicios, y luego me voy a Radio Rebelde, donde he hecho prácticamente toda mi carrera como locutor de radio. En Rebelde estuve trabajando de lunes a lunes. Hacía de lunes a viernes Visión, el sábado tenía Bebé Caribe con el maestro Ramón Espídul y el domingo hacía Sorpresa con Luis Río Juega. Te estoy hablando de los tres programas que tal vez sean más conocidos en Radio Rebelde, pero igual hice Todo Música, Música Viva, estoy ahora mismo en Clave, varias veces me tocó hacer el Noticiero Nacional de Radio. Todo música en la radio. Sí, todo, exacto, sí. No tiene nada que ver con el todo música de No. Todo Música es un espacio que hacía Vilvia Zapata Patterson en Radio Rebelde. Bueno, ella se jubila, sale de la emisora y otros locutores han transitado por ahí. Sí, porque este programa Todo Música de Luis Hidalgo. Sí, no. Para la televisión. Claro, este es para la radio, este es de Radio Rebelde, sigue saliendo los sábados de 10:30 hasta creo que a las 12 de la madrugada. Es una revista musical variada, muy larga, exactamente, que dura varias horas. Televisión. En la televisión llego en un espacio que dirigía el maestro Rafael González, por el que siento un gran respeto, un gran cariño y admiración. Comencé en 3 veces más. Era un espacio que salió para los meses de julio y agosto, justamente para hablar de cómo es el canal educativo por dentro. Se cumplían 17 años de la creación del canal educativo y era una manera de conocer quiénes eran sus directores, sus fundadores. Un espacio que duró solamente 2 meses porque era una temporada solamente de 3 veces más, y fue lo primero que hice. Sí. En cine no, a pesar de, como te dije, de haber crecido en Jihuara, que es una ciudad bastante cinematográfica, no. He participado, recuerdo que en algún festival participé en un documental que hicieron sobre la vida de Che Guevara, y creo que fue la primera cámara que tuve frente a mí, porque era un niño prácticamente, estaba en la secundaria en ese momento. Y todavía está por ahí. El documental alguna vez lo mostraron en Cuba, se mostró acá porque eran de realizadores extranjeros que estaban participando en este festival. Y creo que fue la primera inclusión. Pero sí me gustan películas cortas, ¿no? Todavía. ¿Y te gustaría? Sí, me gustaría, creo que sí. Lo que siento es un gran respeto por la actuación y por mis colegas los actores. Yo comencé, déjame decirte que en ese campo donde te dije que nací, comencé un grupo de aficionados de teatro. La señora de la escuela, que se llama Marta, un beso grande para ella, que tal vez me esté viendo ahora, pues hizo como una selección de algunos estudiantes. Estábamos como en segundo o tercer grado quizás, éramos muy pequeñitos, y hacíamos tipo la colmenita, por decirlo de alguna manera, era como una colmenita de ese local, y ahí tuve la suerte de actuar en varias obras de teatro. Pero era un niño, yo lo veía como un juego, no me lo creía en ese momento.
Y declamaba también. En cine, me gustaría ser de galán. Creo que la bendición de trabajar en una película, en cualquier filme, no importa el personaje, sería una bendición. Y a veces a veces el galán no tiene tanto peso en la película como puede tenerlo otro personaje, que a veces hasta secundario, sin embargo, por las tramas o por la historia de cuenta se roba el... Porque los directores de cine en este país tienen que tenerlo en cuenta. Estamos viviendo un momento en que lamentablemente los galanes han emigrado de Cuba y nos hemos quedado sin galanes prácticamente. Uno de los últimos que se fue Nio Ventura, que ustedes vieron la entrevista que yo le hice, y justamente hablamos de eso. Y igual que las damas como Gia Camaño, que han emigrado. Y aquí tienen un potencial galán y actor que ya tiene experiencia ante las cámaras, más que sobrada experiencia ante las cámaras. Pienso que podían tenerlo en cuenta, la verdad. Muchas gracias. Vamos a ver si alguno, yo voy a mencionar a uno, mi amigo Alberto Luberta. Albertico Luberta, a ver si para el próximo derecho de soñar le sacas el sueño ese de su valija. Leiber, ahora yo quiero invitarte a tomarte algo. Por ejemplo, te puedo invitar a tomar un café, pero lamentablemente no tengo azúcar. No te puedo invitar a un café. Cerveza fría, lamentablemente en estos momentos no puedo comprar cerveza porque estoy acabado de mudarme y ustedes saben lo que cuesta una mudada. Pero sí te puedo invitar a lo que yo he estado invitando últimamente a mis invitados, valga la redundancia, que es un traguito de Napoleón. Bueno, por supuesto, lo acepto. ¿Me lo aceptas? Pero Fuerte y hace mucho calor. bueno, con un pequeño, porque yo tampoco no soy de beber mucho, ¿sabes? Pero una joya como esta, claro que hay que aceptarla. Ustedes lo conocen, porque ya lo han visto, bueno, de hecho, lo cogieron lleno y ya está. Lo has visto ir bajando, ¿verdad? Lo han visto y bajando. ¿Qué me dices? Ya. ¿Ya? Sí. Exquisito. Entonces, ahora vamos a un punto muy importante en tu carrera. ¿Cómo llegas a De Tarde en Casa? A De Tarde en Casa llego, bueno, después de hacer 3 meses muy, como te había contado, pasé por otros espacios de canal educativo, como Desde el Lugar y Conexión Cuba también, un programa que ahora mismo se transmite por Cubavisión. Estando en Conexión Cuba, me llama el director de Tarde en Casa, porque Frank Abel, que era el locutor que en ese momento acompañaba a Raquel, bueno, pues se va del país, queda el espacio. ¿Quién fue que te llamó? Sí, me llama Gida, el director, y me llama, pero me dice, bueno, vas a estar a prueba, si le gusta el público, si funciona te quedas, si no, lamentablemente no te puedes quedar porque es un espacio que tiene muchísimo público, gusta mucho y... Grande la audiencia a nivel nacional. Exacto. Y bueno, tuve la bendición de comenzar, creo que de coincidir con excelentes invitados, con un público maravilloso que ha permitido que continúe todavía en la revista. ¿Cómo fue tu conexión con Raquel Vallejo? Porque conozco la versión de ella con respecto a ti. Ahora yo quiero escuchar la versión tuya con respecto a ella.